buenos días, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en La Mira, gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú, BNP. Nos encontramos a solo 49 días de las próximas elecciones y por eso nos encontramos en medio de una campaña electoral que nos conducirá a elegir al próximo presidente de la República y a los congresistas que nos representen en el próximo Parlamento Nacional. Nos encontramos también en medio de una segunda ola producto de esta pandemia que viene dejando muerte y mucho sufrimiento en la población, producto del coronavirus que se encuentra realmente descontrolado. Nos encontramos también en medio de una vacunación que ya se inició, sobre todo en las personas ligadas al sector salud, que son los que están enfrentando al coronavirus cara a cara. Nos encontramos también en medio de una severa crisis económica que viene causando mucho daño a la estructura misma de nuestro sistema económico, que ha tirado abajo todas las cifras habidas y por haber. Y nos encontramos también en medio de acusaciones e investigaciones producto de los ya tristemente célebres Vacunagate. Es cierto que la corrupción en nuestro país no llega con la pandemia. Es verdad que la corrupción nace con la misma sociedad, pero es verdad también que en este momento duele más, porque nos encontramos en medio de mucho dolor y mucho sufrimiento y muchas muertes. La gente está perdiendo a sus familiares, la gente está en las calles buscándose la comida, el sustento diario, la gente está en la calle buscando oxígeno para sus familiares que se encuentran graves, sus seres queridos que están perdiendo, lo están viendo irse. Y sin embargo tenemos que recibir estas noticias donde funcionarios de alto mando, donde el presidente de la República, donde los ministros de Estado le sacan la vuelta a esta población y se ponen por delante de ella para sacar provecho. Esto es considerado realmente un agravante. Esto, por eso dije, duele muchísimo más. Nos encontramos con el señor Luis Solari. Él es médico cirujano, ha sido además presidente del Consejo de Ministros, ha sido además ministro de Salud y ha sido congresista de la República y se encuentra en este momento con nosotros. Señor Solari, muy buenos días. Está usted en La Mira. Gracias, señor Espejo. Muchas gracias por la invitación y con un gusto estar en los hogares que siguen en La Mira y a Cablevisión. Señor Solari, usted es médico, para empezar. Usted además, conoce muy bien y está ligado al sector salud. La primera pregunta, ¿usted ha sido inoculado? No, muy solamente bien. Por el amor de mi esposa, nada más. Muy bien, señor Solari. ¿Cómo ve todo este panorama oscuro, este panorama realmente que da náuseas para muchas personas enterarse de que sus políticos, en medio de una severa crisis sanitaria, la más severa de la historia del Perú, se encuentren realizando estos actos de corrupción, justamente traficando con el tema de la salud? Bueno, con gran pena vemos que América Latina no solamente es el continente más injusto de la Tierra, sino que se ha ganado la reputación de ser el segundo continente más corrupto. Por eso vemos que esta catástrofe ya pasada en el Perú también pasa en Argentina, en Ecuador, en varios países donde los funcionarios se han vacunado en desmedro del personal que estaba en primera línea. Yo conozco a enfermeras que están 12 horas encerradas, porque es un encierro, ¿no? Estos trajes especiales que se usan en cuidados intensivos para las enfermeras, luego llegar a su casa, tenerse que duchar 2 o 3 veces y pasar a una habitación aislada para no contactar a su familia, por saludarlos de lejos. Y llevan así 5, 6, 7, 10 meses, ¿no? Y esa persona que se merecía el premio de una vacuna precoz, no le llegó la vacuna porque a un ministro o a una ministra se le ocurrió ponerle la vacuna y a toda su parentela. Entonces, obviamente, esto va a requerir una sanción ejemplar, pero, ojo, esto tiene un problema internacional porque la embajada china recibió 1.200 vacunas y nos tiene que decir cómo las ha utilizado.
porque no Claro. tiene pues 600 personas ahí. Exacto. Hay un grupo de peruanos que podrían haberse vacunado por manos de esta misión diplomática y que están pasando caleta hasta este momento, ¿no? Es decir, la lista de 487 definitivamente es solo un porcentaje de la totalidad de las vacunas de cortesía. Las vacunas que vinieron, entre comillas, de cortesía, pero que no son de cortesía, eso no existe, ¿no? La vacuna pirata, ¿no? Okay. Para que se note bien que esto es algo malo, ¿no? Vinieron 3.200, 2.000 fueron a la Universidad Cayetano Heredia y 1.200 fueron a la Embajada China. De las 2.000 que fueron a Cayetano Heredia, que todavía no sabemos, ya el Contralor nos dirá, están ahí guardadas cerca de 900, ¿no es cierto? Igual hay como 200 vacunas flotantes que nadie sabe qué ha pasado con ellas ahí en Cayetano Heredia. Me parece muy bien que el Ministerio Público haya entrado con todo, a Claro. Cayetano, a San Marcos, Sí. y que se actúe rápidamente para identificar. A mí me preocupan las 1.200 vacunas que han ido a la Embajada China, porque ellos no van a querer decir a qué peruanos vacunaron, y nosotros sí tenemos derecho a saber quiénes son esos traidores que se vacunaron traicionando a sus propios servidores públicos de la primera línea. Pero hay un tema adicional, señor Espejo. A ver. Todos hemos visto cómo, ¿no es cierto?, a unas personas le dan vacuna ya en el ensayo clínico y a otras le dan placebo, o sea, le dan agüita destilada. ¿Ya? Esos estudios son antiéticos, porque usted en medio de una pandemia no puede ser que venga una persona, usted le ponga agua y vaya para que siga circulando. Y si se contagia, y si se muere, y si contagia a sus familiares, y se mueren familiares, simplemente porque la persona tiene una falsa, entre comillas, protección y se descuida. O sea, uno puede hacer estudios con lo que se llama placebo cuando no está en medio de una pandemia. Pero sí, la pregunta sería, ¿en este caso no se ha utilizado ese mismo procedimiento en todos los países? Bueno, los otros países, allá ellos. En nuestro país, nosotros no podemos estarle poniendo agua destilada a personas que participan en un ensayo en medio de una pandemia. Otra cosa es que se hagan estudios con placebo en otros momentos donde no hay pandemia. Pero en una pandemia que usted vaya a un estudio y no le den la vacuna, a mí honestamente eso me parece que está mal. Y lo he discutido con mi promoción en un Zoom que tenemos todas las semanas para ver lo último que ha salido sobre la pandemia. Y la conclusión es que no está bien que ni en otros países se les esté dando a personas agua destilada en vez de la vacuna. Porque el placebo, para que quede claro, el placebo, ¿perdón? Para que quede claro a la población de qué hablamos, placebo no es nada, o sea, placebo no es nada, generalmente es agua destilada. Es agua, claro. Por eso se llama doble ciego, porque ni el que da la vacuna ni el que la recibe, o el experimento, sabe qué está recibiendo. Esos experimentos están perfectos cuando no estamos en el medio de una pandemia, cuando la persona va a salir a la calle y no va a estar expuesta a contagiar. Claro. Ahora, señor Solari, usted ha dicho que está bien y que ve con buenos ojos que el Ministerio Público haya entrado con todo, pero ¿se justifica en este caso que haya confidencialidad y que no podamos tener acceso a los contratos que han firmado con los laboratorios en vista de esta situación de la que nos acabamos de enterar? Bueno, la legislación internacional que protege este tipo de contratos en el Tratado de Libre Comercio que tenemos específicamente con China, hay una cláusula que señala claramente que si la controversia se judicializa, entonces en ese caso ya no existe el secreto contractual. O sea, este es uno de esos casos en que tarde o temprano se va a conocer el contrato y las cláusulas que el Perú habría firmado y el precio sobre todo, ¿no? Porque la pregunta que tienen que contestar los funcionarios es por qué compraron una vacuna que habría costado el doble o el triple, ¿no es cierto?, de otras vacunas que les ofrecían en el mismo momento, pero que no querían firmar el contrato. Por eso que el Ministerio Público no solamente va a hacer estas pesquisas,
Por supuesto que el juez les va a levantar el secreto de las comunicaciones para ver entre quiénes hablaban, qué concertaban, y también les van a levantar el secreto bancario para ver si alguno recibió por ahí una platita por no firmar contrato con otras compañías y firmar con esta compañía. O sea, y es justamente muy mal, es un desprestigio que una compañía mande de regalo vacunas para que se pongan diestra y siniestra. Justamente la revista Hildebrand en sus 13 no le llama cortesía ni pirata, le llama directamente soborno, que estas vacunas han sido utilizadas para tirarse abajo el contrato de Pfizer y para favorecer a Sinopharm. No sé, el soborno en este caso no es con plata, sino con vacunas. Te doy este lote. Bueno, imagínese las 1.200 vacunas que han ido a parar a la embajada china. Suponiendo que hay 300 empleados en la embajada, ya en exceso, 300. Ok, 300 son 600 dosis ya. Y las otras 600 dosis, ¿quiénes las han recibido? Otros peruanos que han sido emocionalmente sobornados, como señala bien Hildebrand. Por eso es que esta cuestión se va a terminar y cerrar cuando se sepan quiénes son los vacunados por la embajada china, que sin duda han vacunado, pues nadie pide 1.200 dosis si tiene 200 empleados para usar 400 y las otras 800 las va a guardar en la refrigeradora para saber Dios qué. No, es obvio que han vacunado a más personas. Ahora, es como dije al comienzo, usted está de acuerdo conmigo, usted que conoce el tema desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista político y de gestión gubernamental. El virus está descontrolado y el gobierno ha perdido todo control sobre él. ¿Cree que debería haber un cambio de estrategia? ¿Cómo evalúa las acciones del gobierno respecto de la pandemia? Mire, durante 4 meses o 5 he estado repitiendo en cada entrevista que tenían que cambiar a la ministra y tenían que cambiar al equipo del ministerio que dirigía la pandemia. Y me apena no haberme equivocado, ¿no? O sea, este equipo no pudo nunca controlar los 40.000 casos mensuales que llegamos a... Cuando el virus estaba de baja, teníamos 40.000 casos mensuales y semanalmente se morían 300 personas, igual como se murieron en la noche del incendio de Mesa Redonda. ¿Qué sucede ahora? En este momento tenemos una tendencia a la baja de la demanda de camas de cuidado intensivo, ¿no? Por decirle, y también de las camas de hospitalización. Yo tengo acá la semana antepasada, necesitamos como 1.500 camas, la semana pasada hemos necesitado 800 camas, pero esta semana más o menos estamos como atascados. En cuidado intensivo sí nos está yendo mejor. La semana antepasada se ocuparon 150 camas, la semana pasada se ocuparon la mitad, 70 y tantas camas, y esta semana, hasta el sábado, hemos más bien desocupado camas de cuidado intensivo. ¿Cuál es el problema? Que el flujo, o sea, el caño está abierto permanentemente, y lo que antes nosotros teníamos 40.000 casos por mes, ahora tenemos 40.000 casos por semana. Más de 40.000, ¿no? La semana pasada tuvimos 48.000. Claro. Y esta semana ya estamos ya en 40.000 sin contar el domingo. Entonces, el problema es ese. El ministerio ha tenido que mandar a su casa casi 40 funcionarios y han entrado funcionarios que todavía no encuentran la fórmula para detener la multiplicación del virus que está circulando. A eso iba porque no están corrigiendo. Claro, justamente a eso iba, señor Solari, y aquí va mi última pregunta. Discúlpeme que hemos volado en el tiempo. Tranquilo. Dígame, por favor, puntualmente, ¿qué debería hacer el ministro Ugarte que no hizo la señora Mazzetti en el inmediato? En el inmediato es pedir que le entreguen al Perú sin costo, porque es sin costo, la plataforma de Google Apple para vigilar a los contactos desconocidos a través de los celulares. Supongamos que usted se contagia y usted, bueno, yo sé quiénes son sus familiares, con quiénes trabaja usted, con quién toma su desayuno en el paradero. Pero usted entra al bus, al metropolitano o al micro, ¿y quiénes son esos desconocidos? Bueno, hay una plataforma que permite vigilar y le avisa a uno
Si estuvo en un sitio donde ha habido un positivo, inmediatamente uno va y se hace el estudio. Eso es lo que han utilizado los países que sin vacuna han triunfado sobre el virus. Taiwán, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, todos estos son Vietnam, son países que sin vacuna han vencido el virus. El problema es que nosotros hemos tenido una manga de incompetentes en el ministerio que se fueron a su casa y todavía no han sido reemplazados por gente capaz. Muchas gracias, señor Luis Solari. Ha sido un gusto tenerlo y lo comprometo, por favor, a que nos siga acompañando en otros programas porque es muy importante su opinión. Ha estado con nosotros. De estar en la mira. Ha estado en la mira el doctor Luis Solari. Vamos a ver ahora un breve informe que prepara Adriana Palacios acerca de toda esta situación de los vacunagate. Vamos con el informe.